Buenos días, tardes o noches. Sean todos bienvenidos a este video, donde mi equipo y yo explicaremos algunos fenómenos naturales que se relacionan con la física. Empezaré yo, su servidor, Rogelio Nolasco, con uno de los más hermosos fenómenos de los cielos, las auroras boreales. ¿Sabían que incluso en algunas culturas estas son consideradas como el camino de los antepasados por el cielo? Pero eso no tiene nada que ver con lo que voy a explicar, así que terminando con el dato inútil / interesante, procederé a explicar cómo es que estas bellas luces nacen. Las auroras se producen cuando los electrones y protones de la magnetosfera, la región alrededor de la Tierra dominada por su campo magnético, se mueven hacia la ionosfera, una región de partículas cargadas en la atmósfera superior. Cuando estos electrones y protones se excitan, emiten luz de diferentes colores, con mayor frecuencia, verdes, rojos y azules. Tras el espectáculo diferente de colores de una aurora boreal, se esconde una carrera de electrones cargados de energía, que, durante mucho tiempo, fue un misterio para los científicos. De hecho, estas mismas corrientes de electrones superenergéticos circulan por el espacio libremente, y estos pueden llegar a causar daños severos a los satélites. Afortunadamente, los científicos han desarrollado diversas técnicas que permiten predecir estas corrientes y hacer que los satélites no sufran tantos daños. Además de esto, se dice que las auroras crean sonidos como pequeños silbidos y crujidos, estos siendo generados por las partículas que se quedan atrapadas en la ionosfera y están en constante intento de escape. Y ahora, para mi segundo fenómeno, vamos a los desiertos más calurosos o a las tundras más heladas del mundo para conocer cómo es que los espejismos más traicioneros se crean. Pero primero, para entender cómo es que estos se producen, es necesario que comprendamos la forma en la que la luz se comporta. Nuestro ojo es capaz de ver cada objeto en función de la luz que recibimos de ellos. Es decir, la luz traspasa la córnea, el cristalino, el humor vítreo y el humor acuoso, para que la imagen sea proyectada sobre la retina. Esta, por su parte, dispone de conos y bastones, células fotosensibles, que consiguen que los estímulos luminosos se conviertan en impulsos eléctricos, que llegan al cerebro para ser interpretados. La explicación a los espejismos la encontramos en las normas de la física, es decir, en el efecto óptico que ocasiona la refracción de la luz. Es exactamente el mismo efecto que se produce al meter un lápiz en un vaso con agua. La óptica nos va a mostrar un lápiz que al parecer está partido en dos, pero la realidad es que se trata solo de una ilusión óptica, y el lápiz está en perfecto estado. Pero, ¿por qué se produce esto? Lo cierto es que existe una variación en la densidad de los dos medios, gaseoso y líquido, que origina un cambio en la velocidad de la luz, lo que provoca una refracción parcial, que lleva a cabo una desviación en el ángulo. Pero, para que se produzca un espejismo en las carreteras calurosas, es necesario que el día esté despejado y que los rayos del sol se refracten, o lo que es lo mismo, que desvíen su trayectoria al pasar por un medio, que en este caso será el aire. La densidad del aire depende de la temperatura, así que, para que se produzca el espejismo, la temperatura del aire en un área relativamente pequeña debe variar de manera significativa. Así, el rayo de luz pasa de un aire menos denso a uno más denso, o viceversa. Se produce la refracción y, como consecuencia, la distorsión de la proyección de los objetos hacia arriba en unas ocasiones, provocando espejismos superiores, y hacia abajo en otras, produciendo espejismos inferiores. El ejemplo de la carretera es un espejismo inferior. Se produce cuando la superficie de la carretera se calienta igual que los primeros metros de aire que están en contacto con ella. Como consecuencia, la luz se refracta hacia abajo y se proyecta una imagen del cielo sobre la superficie de la carretera, como si hubiera un espejo o como si estuviera mojado. El otro tipo de espejismo es el superior y se produce en días de mucho frío. Suele darse cuando el terreno está cubierto por nieve o hielo y, al enfriarse el aire, aumenta su densidad, y en esta ocasión la luz se refracta hacia arriba y los objetos se dibujan ante nuestros ojos a mayor altura que la real, y es por eso
que en esa situación las cordilleras suelen parecer más imponentes y altas de lo normal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que esté viendo este video. Mi nombre es Hani y hoy yo les hablaré de este fenómeno interesante que a veces a uno les da miedo o aparecen en películas buenas, ya sean de terror o dramáticas. El relámpago. Primero les explicaré qué es. Es un resplandor muy vivo producido en las nubes por descargas eléctricas. ¿Cómo se produce? Bueno, el relámpago es producido por el choque en el aire entre dos nubes, así como cuando chocas con tu crush. El choque produce calor. ¡Ay, mal pensados! Y luz. Y el calor hace que el aire cercano se extienda. Así se produce un fuerte sonido, que se transmite por el aire. Es lo que llamamos trueno. Ahora me pasaré a las mareas. Ok, les explicaré qué es. Es el mar. Ok, ¿entendieron? ¿No? Bueno, no es mi problema. Fin. Bueno, aquí va la verdadera explicación. La marea es el cambio periódico del nivel del mar producido principalmente por las fuerzas de atracción, como cuando te gusta alguien, gravitatoria que ejerce el Sol y la Luna sobre la Tierra. Otra vez la misma pregunta, ¿cómo se produce? Las mareas son cambios del nivel de mar que se repiten en varias ocasiones a lo largo de las 24 horas. Y la perra seguía y seguía. Cuando la luna se encuentra situada en línea recta con un océano, las fuerzas de atracción que ejerce sobre la Tierra y el agua se elevan, dando lugar a la marea alta. Y aquí acaba este video. No, mentira. Ahora les va a hablar mi compañera Anais. Buenos días, tardes o noches. Yo soy Carla Neis y yo explicaré cómo se origina una de las mayores amenazas para la vida y los bienes, que son lo que conocemos como ciclones. Bueno, para empezar, la estructura física de los ciclones tropicales son áreas de baja presión atmosférica, cerca de la superficie de la Tierra. Las presiones registradas en el centro de los ciclones tropicales están entre las más bajas registradas en la superficie terrestre al nivel del mar. Ahora bien, el mecanismo más común de formación de huracanes en el Atlántico, que provoca más del 60% de estos fenómenos, es una onda tropical. La onda empieza como una perturbación atmosférica que crea de relativa baja presión. Suele generarse en África Oriental a partir de mediados de julio. Si encuentra las condiciones adecuadas para mantenerse o desarrollarse, esta área de baja presión empieza a moverse de este a oeste, con la ayuda de vientos alisios. Y cuando llegan al océano Atlántico, la onda tropical puede ser el germen de un huracán, pero para que éste se forme necesita fuentes de energía, como el calor y el viento adecuado.
En concreto, es necesario que la superficie del agua esté por encima de los 27 grados centígrados y que haya una capa espesa de agua caliente en el océano. También tiene que haber, por un lado, vientos con un giro horizontal para que la tormenta se concentre y por el otro, vientos que mantengan su fuerza y velocidad constante a medida que suban desde la superficie del océano. Si hay cortante de viento o variaciones del viento con la altura, esto puede interrumpir el flujo del calor y humedad, que hace que el huracán se forme. Además, tiene que haber una concentración de nubes cargadas de agua y una humedad relativa alta presente en la atmósfera. Ahora explicaré cómo se originan aquellas hermosas olas que, combinadas con un atardecer, crean una vista espectacular. Para empezar, una ola es una ondulación de agua sobre la superficie del mar. Las olas viajan muchos kilómetros por la superficie del mar a velocidades muy variadas y generalmente mueren en las playas. Normalmente las olas se forman por el viento, aunque su historia comienza muy lejos, en el sol. Los rayos del sol calientan la atmósfera y como unas partes se calientan más que otras, se generan los vientos. Cuando el viento sopla sobre el mar, las partículas de aire rozan las partículas de agua y se empiezan a formar pequeñas olas de pocos milímetros de longitud, llamadas ondas capilares. Si el viento sopla a lo largo de muchos metros o varios kilómetros, las ondas capilares crecen y se van formando olas mayores, que pueden llegar a tener alturas de 10 a 15 metros, aunque las olas más comunes, las que vemos en la playa, tienen alturas de 0.5 y 2 metros y longitudes entre 10 y 40 metros.